7:41 minutos de vuelta con mucho más de Primera Página. El diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Earle Herrera, sigue con nosotros. Habíamos dejado pendiente del segmento anterior. Diputado, ¿qué le dice al mundo el hecho de que estén aquí en Venezuela el Vaticano, UNASUR, varios expresidentes, un representante del gobierno de los Estados Unidos? ¿Crisis política en Venezuela? Bueno, obviamente que estamos buscando la solución a un problema, pues, y que hay una crisis política es innegable, porque desde el año 2002 aquí se ha querido asaltar el poder por vías no constitucionales. Y por supuesto en Venezuela no solamente son los factores internos, Venezuela ha sido el centro y la atención de las fuerzas imperiales desde que el presidente Chávez llegó al poder. Pues no es casualidad que la mayor campaña periodística de la historia contra país alguno se cometió contra Venezuela en el año 2014, que se cartelizaron más de 80 diarios de toda América y que fueron replicados por unos 1.500 en todo el continente y en la Unión Europea. Entonces, algo tiene Venezuela. No casualmente tiene las primeras reservas petroleras del mundo, y no es por casualidad que por primera vez en la historia de los pueblos del tercer mundo la integración que soñó el libertador Simón Bolívar se ha venido convirtiendo en realidad con la CELAC, con UNASUR y con todas unas formas de integración que a las potencias hegemónicas no les interesa y que buscan dar al traste. Vienen a la recolonización de lo que ellos llaman su patio trasero. Diputado, ya vamos a pasar con los comentarios de la audiencia, pero antes le tengo una inquietud. Si en un proceso electoral presidencial pierden las elecciones el chavismo, ¿ustedes entregarían el poder presidencial? Nosotros cuando hemos ganado, lo hemos aceptado. Y las veces que hemos perdido una elección regional, de referéndum, en el caso de la reforma parlamentaria, lo hemos reconocido y lo hemos dicho antes. Si vamos a unas elecciones, aceptamos los resultados. No ha sido así del lado de la oposición. Es decir, el chavismo entregaría la presidencia de la República si pierde la elección. En este caso no, porque no vamos a perder la presidencia de la República. Pero eso es un escenario hipotético. Pero no lo vamos a perder. Pero no, eso es un supuesto negado. ¿Usted diría? Absolutamente. Lo mismo se decía por parte del primer vicepresidente del PSUV en la Asamblea Nacional, que era un supuesto negado que perdiera en la Asamblea Nacional, y fue una derrota importante. Nosotros nunca vamos a perder la presidencia de la República. Vamos a pasar, profesor y diputado, con los comentarios de la audiencia. Marjorie Fiaschi ya está lista para ayudarnos a revisar algunos de estos comentarios para el diputado. Marjorie. Sí, Gabriel, vámonos. Es muchísima la participación de nuestra audiencia. Le pedimos al diputado, por favor, que tenga respuestas concisas y así le damos la mayor cabida posible. La primera pregunta se la hace el señor Roque Juan Peñalver. La lista Tascón también ha perjudicado mucho a Venezuela porque le negó el empleo y el pan a muchos venezolanos. Profesor, ¿qué le puede responder? La lista Tascón la hizo Súmate. Otro de los comentarios se lo hace el señor que firma la cuenta Guerrero. Según usted, mientras se dialoga, no hay necesidad de bajarle la intensidad del discurso. O sea, Venezuela merece una política de altura. ¿Esto es respeto?, le pregunta. Yo no he dicho que no haya que bajarle la intensidad del discurso. No he dicho eso en ningún momento. Diputado, la otra pregunta se la hace el señor Freddy Omar Coronel. Diputado, ¿se puede hablar de diálogo de paz utilizando un lenguaje soez como usa el presidente Maduro? El presidente Maduro no utiliza ningún lenguaje soez. Soez lo utiliza el presidente de la Asamblea Nacional. Otra de las preguntas se la hace la señora Gresley Morán. Diputado, ¿por qué los afectos al gobierno sí pueden ir a Miraflores, pero si la MUD va es un intento de golpe de Estado? ¿Puede explicarlo, por favor? Bueno, Miraflores, realmente nunca la izquierda pudo llegar a Miraflores, ahora está allí. Y las manifestaciones pueden llegar a quienes den los permisos correspondientes. Otra consulta se la hace el señor Orlando Rosales. ¿El diputado está de acuerdo que entre los convenios del diálogo se den elecciones generales? Bueno, eso entra en las mesas de negociaciones y yo no formo parte de la representación del PSUV, no voy a adelantarme ni les voy a dar un tubazo de cuáles son nuestros puntos en esa mesa. Y la última participación la tomamos del señor Frank R. o Freis Silva. Diputado, en Anzoátegui cada vez que llueve no hay agua. La avenida intercomunal es un desastre y hay problemas de luz. ¿De cuál gestión se habla?
Bueno, realmente en Anzoátegui y en muchos estados hay esos problemas y se está trabajando para resolverlos. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado, y me gustaría su opinión respecto de lo que fue este gesto, así lo han considerado ellos mismos, de la oposición cuando decidieron suspender o postergar la movilización a Miraflores y postergar también la declaratoria de responsabilidad política al presidente de la República en la Asamblea Nacional por lo que ellos consideran la omisión o el abandono en varias de sus funciones como jefe de Estado. Usted es diputado de este Parlamento Nacional y lo ha sido en los últimos periodos de forma consecutiva. ¿Qué opinión tiene respecto de esta responsabilidad política y de suspender la marcha a Miraflores? Mira, en primer lugar quería hablarte de la Feria del Libro para darle un poquito de literatura a este debate, ¿no? Mañana voy a presentar en la Feria del Libro en el Salón Francisco de Miranda a las 7 de la noche mi libro ¿Por qué se ha reducido el territorio venezolano? Sobre los asuntos fronterizos. Quedan invitados todos. Con respecto... Perdón, que solo para hacer una precisión, porque siempre lo hacemos desde acá, desde esta tribuna, cuando se toca ese tema, diputado. Que no quede duda ante nadie que el Esequibo, por lo menos, es venezolano. Siempre y lo desde hemos aquí dicho. Se defiende. Siempre lo hemos dicho y eso es una bandera del movimiento bolivariano y del movimiento revolucionario. Y de todo el país. Y en ese libro realmente está toda la historia de cómo fue despojado el Esequibo. Nosotros hemos tenido ese problema de hace más de 30 años. Ahora bien, los gestos. Con respecto a que se suspendió, mira, yo creo que eso fue una tal vez salvación que le hicieron a la oposición. No porque la Asamblea esté en desacato, es que la Asamblea en ninguna parte tiene atribución de hacerle un juicio político al presidente de la República. De manera que iban a cometer allí, iban a hacer una gimnasia de demagogia. Pero es que hablan es de responsabilidad política, no de juicio político. ¿Cómo? Hablan es de responsabilidad política. Bueno, pero la responsabilidad, al presidente como funcionario pero público. La responsabilidad política tú la atribuyes después que tú haces un proceso. Pues y la Asamblea tiene atribución para hacerlo a los funcionarios. El presidente no entra dentro de esa categoría ni por ley de carrera administrativa. Los funcionarios son aquellos que tienen carrera administrativa o que son de libre nombramiento. Ni en uno ni en los dos casos entra el presidente de la República que está allí por elección popular. Entonces, de manera que la Asamblea Nacional no tiene esa atribución. ¿Por qué han decretado ustedes mismos en anteriores periodos, donde ha sido mayoría el PSV, por qué se le declaró responsabilidad política a varios alcaldes y gobernadores? Porque son funcionarios. ¿Y por qué el presidente no sé que también eran electos? No, porque no tiene la Asamblea Nacional atribuciones, no está en la Constitución en ninguna parte. Ahora, la Asamblea Nacional, desde que llegó, no solamente con juicio político, el presidente de la Asamblea, cuando se instaló el 5 de enero, dijo que el presidente le daba 6 meses para sacarlo de Miraflores. Eso no es su atribución. Y en cuanto a la marcha Miraflores, pues realmente primero no tenían permiso y segundo, allí está el pueblo chavista. Ciertamente había también divergencias entre la propia oposición, se los pidió el Vaticano, se los pidió el nuncio. Y lo siguiente, lo primero que tiene que hacer la oposición es hacer una mesa de diálogo dentro de ellos mismos. Cuando hagan una mesa de diálogo y se pongan de acuerdo, a lo mejor llegan con una posición única a las mesas de conversación con el Partido Socialista y con el Gobierno Nacional. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, diputado, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Earle Herrera, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y también del Estado Anzoátegui, periodista venezolano. 7:50 minutos de la mañana, hacemos un alto al segmento de entrevistas.